Saludos cordiales, bienvenidos a Reflexiones Teológicas. Quisiera hablar de una forma sencilla de la doctrina de la inspiración de la Escritura. Cuando estudiamos esta cuestión de inspiración, encontramos que hay dos textos neotestamentarios que son clave. El primer texto se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, donde leemos: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Ahí el término que el apóstol Pablo utiliza, y que se traduce en el castellano como inspirada, es el vocablo theopneustos, y significa literalmente Dios soplada. Y esto incide en el hecho de que la Escritura procede de Dios, tiene su origen en Dios mismo. El otro texto es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, en donde leemos las siguientes palabras: «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». Aquí el apóstol Pedro utiliza otro término diferente al de Pablo. El término griego que utiliza el apóstol Pedro en esta porción implica la idea de que los hagiógrafos, es decir, los escritores santos, fueron guiados, fueron supervisados por el Espíritu Santo para comunicar y escribir la palabra de Dios. Por tanto, podemos definir la doctrina de la inspiración de la siguiente forma: tiene que ver con la dirección o control de Dios sobre los hagiógrafos, de modo que éstos escribieron la palabra de Dios sin error de ningún tipo. Por otro lado, es importante tener en cuenta que cada autor utilizó su propia personalidad y su propio estilo. Ahora, cuando estudiamos el tema de la inspiración de la Escritura, encontramos de que se han dado diferentes teorías para explicar esta doctrina. Entre otras, hay muchas, se encuentra la teoría de la inspiración natural. Esta idea de inspiración natural sostiene que la Escritura o los escritores humanos fueron inspirados de la misma forma que un poeta o un novelista es inspirado, pero no ve nada sobrenatural en la Escritura. Otra teoría es la inspiración parcial. Esta teoría sostiene que todo lo que tiene que ver con doctrina y asuntos de fe o doctrina fundamental fue inspirado por Dios, pero que los datos geográficos, históricos, científicos, etcétera, etcétera, no fueron inspirados, sino que solamente fue inspirado lo tocante a la doctrina fundamental. Otra idea que circula es lo que se conoce como la inspiración mecánica. Esta idea sostiene que los autores de la Biblia fueron meros instrumentos que Dios usó y que escribieron al dictado sin dejar constancia de sus personalidades y estilos propios. Otra idea es lo que se conoce como el liberalismo, la teología liberal. Esta teología rechaza y niega todo lo sobrenatural en la Escritura. Niega, por tanto, la doctrina de la inspiración, niega la deidad de Cristo, la concepción virginal del Señor Jesús, su resurrección, etcétera, etcétera. Pero hay una doctrina o una teoría que es la que la mayoría de teólogos conservadores sostienen, y es la que técnicamente se le denomina inspiración verbal y plenaria. Esta idea, esta teoría, es la que más se ajusta a la Escritura. Y esta postura sostiene que cada palabra y todas ellas fueron inspiradas por Dios. Por tanto, estimados amigos, nosotros como conservadores creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Sagrada Escritura.